Bien, estamos de vuelta. Tenemos con nosotros esta mañana a Miguel Mejía, secretario general del Movimiento de Izquierda Unida, que está a punto de convertirse en partido. Miguel está en eso. Miguel, buenos días, bienvenido. Buen día, mis amigos. Feliz año nuevo. Buen día, Miguel. Bienvenido. Mi primera comparecencia en este año, en este programa. Qué bueno, qué bueno. Espero que Freddy me permita seguir viniendo. Sí. Freddy es la traba, ¿eh? Ya yo le dije lo que le tengo guardado. ¿Para cuándo? Eso viene. Sí. Miguel, cuéntenos, creo que hay muchas cosas que compartir con Miguel Mejía. Ayer acaba de sostener una reunión, digamos que un reencuentro, no sabemos si con el amigo o con alguien con el que Miguel compartía en el gobierno. El presidente dejó a Miguel en la posición que tenía, fue parte del equipo de gobierno del presidente Abinader, se produjo una ruptura, como el país conoce, por visiones distintas. Miguel tenía un criterio con respecto a algunos temas de política externa y el presidente de la República tenía una visión diferente. Quisiera comenzar por ahí, que nos cuente un poco sobre la reunión de ayer, sobre una hora en el Palacio con el presidente Luis Abinader. Bueno, hace este mes ya un año de vinculación del gobierno. Como usted acaba de decir, se conocen las razones, que son estrictamente políticas. Yo, en mis 20 y pico de años de mi condición de funcionario público, porque acuérdate que en el 96-2000 yo fui embajador encargado del Caribe. Luego me voy como secretario de Estado a Palacio por Leonel. Y luego Danilo crea lo que es el Ministerio de Integración Regional. Y yo era el inquilino más antiguo que tenía la Casa de Gobierno. Tenía 17 años ahí, con 3 presidentes. Y se produce una contradicción con el presidente Abinader en materia de política exterior, específicamente con el tema de Venezuela, que yo siempre he sido respetuoso de la creencia de quien sea, pero yo entendía que las actuaciones de él comprometían demasiado al gobierno y siempre le pedí que se preservara para que pudiera hacer una diplomacia de paz, no de adhesión. Yo nunca le pedí al presidente que se pusiera la boina roja de Chávez, pero tampoco le pedí que se pusiera la bota de los golpistas, que pensara en el país y en su figura histórica y que fuera un ente de moderación como lo fue Danilo y como lo fue Leonel. Bueno, se produjo esa ruptura, pero ustedes saben que me une un vínculo más allá de los políticos con la familia Abinader, de toda la vida. Y por eso la diferencia es estrictamente política. Cuando han querido estigmatizar la figura del presidente, algunos le han dicho que ha ido a lucrarse, otros no. Hasta ahí yo no llego. Yo creo que el presidente en lo personal es una persona honrada y miembro de una familia honorable. Las diferencias políticas son otra cosa. Evidentemente eso genera una perturbación en la familia por el vínculo que tengo con ellos. Y teníamos un año ellos haciendo puentes, esas cosas. Yo tenía una ruptura total, ni de conversación telefónica, ni oculta, ni nada. Pero ellos ahora en Navidad, la cena del 24, los hermanos se pusieron de acuerdo de que había que restablecer estas relaciones. Y yo estaba ya en Brasil cogiendo mi tratamiento. Entonces él me está llamando, pero como yo, me dice Rita, bueno, pero tú, dice el presidente, tú lo tienes bloqueado. Digo, no, yo no lo bloqueé. Yo lo saqué de mi teléfono, totalmente. Pero mira, bueno, está bien, te voy a complacer, porque Rita es una santa. Y es difícil realmente entrar a lastimarla con cosas como esa, ¿tú entiendes? Además, el presidente es él. Yo tampoco te puedo privar en pecho parado porque el presidente es él. Y quien está con una actitud de humildad, de respeto, de consideración y cariño, entonces yo no puedo pensar que yo soy el pato macho.
Entonces lo habilité y ahí hablamos por teléfono varias veces, me llamaba varias veces a la semana. Y, seguro, dando el seguimiento de tu salud también. Seguro sí, también, porque él se preocupa mucho por la salud sí, de los amigos. sí. Pero no, había un interés tanto de él como de la familia de que eso se restableciera. Sí. Pero yo nunca llevé eso al terreno personal. Claro. Yo con la familia, yo veo más a su mamá, a sus hermanos que él, porque él por agenda, y yo lo veo. Entonces, digamos que el encuentro de ayer fue con el amigo, porque personalmente me hice una idea, una posibilidad de que a la lectura de haber estado recientemente en Venezuela, aquí mostramos las imágenes, y presentarse el conflicto que hay, tal vez tú tienes algún mensaje oficial para el presidente Abinader de el proceso que se vive en Venezuela. No, yo pude compartirle mi visión de lo que yo vi y por qué fui ahí. Pero básicamente fue un reencuentro de amigos, de familia, y tratamos temas diversos, pero en una caliternia, como diría él es presidente del Comité Olímpico, en una caliternia, y fue agradable. Ahora, Miguel, entonces pasó un hecho. Yo fui que anuncié que me iba a ver con el presidente. Y yo le pedí a Félix Reina que convocara a la prensa. Tú sabes que aquí hay mucha perversidad. No fue a hablar nada laboral, que quede claro. Y entonces resulta que cuando yo llego, no encuentro la prensa ahí, bueno, salgo, no encuentro la prensa ahí. Yo entré por la calinata principal, yo podía entrar por los túneles, por la cosa, no. Es cara del sol todo, ¿entiendes? Y luego me entero por un director de un medio que Jorgito Tavera le había dicho a los periodistas que yo había suspendido la visita. Cuando yo lo llamo, digo, ven acá, yo te he nombrado a ti razonable público mío. ¿Cómo que tú y yo he suspendido visita? Tú puedes, por las razones que te dé tu gana, suspender el contacto con la prensa, pero tú puedes usar mi nombre diciendo que yo suspendí visita. Pues yo tuve cara al sol. ¿Y qué razón habría para eso, Miguel? Mira, hablé con el encargado de prensa, que es Félix Reina, y Félix Reina no está al tanto de eso. Por lo contrario, Félix Reina había autorizado. ¿Y qué te dijo ahorita? Que tenía orden superior, pero el superior de Félix Reina. Y el presidente no se iba a poner a eso. Miguel, permite... De todas maneras, fue una reunión cordial, íntima. Yo quiero que vayamos a la reunión, pero quiero volver atrás por algo. Usted está recordando sus años de inquilinato en el Palacio, era el funcionario más antiguo. Usted tenía una relación con Danilo, una relación con Leonel Fernández. La tengo todavía. La tiene y sé que lo visita a ambos. Sí. Y también sé que la relación suya con Leonel Fernández y la relación suya con Danilo Medina no pudo haber sido mejor que la que usted desarrolló con la familia Abinader y con Luis Abinader de manera particular antes de ser presidente. Y yo le pregunto ahora, usted se supone que debió tener más ascendencia sobre Luis Abinader que sobre Leonel y Danilo. ¿Por qué se produjo esa diferencia tan marcada que obligó a que el presidente le desvinculara de su gobierno? Mira, son caracteres distintos. Leonel es una persona que tiene su estilo, muy conceptuoso, pero muy plural. Danilo por igual. Fíjate que yo, en los gobiernos de Danilo y de Leonel, fui muy puntual con mis posiciones disidentes, sobre todo la conducta de algunos funcionarios. Me enfrenté con grupos importantes que estaban dentro y arriba. Y Leonel Fernández, debo decirle, nunca me dijo, no haga eso. Y yo hice mi rueda de prensa ahí mismo en Palacio. Danilo por igual. Todo lo contrario. Me apoyaban, porque ellos sabían en sí que mi posición era una posición ética, como llegaron a decirlo. No una posición de buscando lucro, ni formando grupos, ni buscando comisiones. Eso nunca ha sido mi conducta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Luis y Leonel y Danilo? Bueno, yo pienso que Danilo y Leonel son más plural y quizás más tolerantes. Luis fue objeto de presiones fuertes, de afuera y de adentro. Y yo entiendo claramente que si hay una diferencia, se produce una incompatibilidad, no podemos coexistir juntos.
y no hay que maltratar los vínculos primarios. Y eso yo eso lo he cuidado. Y te diría que además de tolerante, yo le agregaría, porque yo no sé, Luis es un hombre muy tolerante, le agregaría también más izquierdoso. Porque la ideología del pensamiento de Danilo y de Leonel viene de un PLD que estaba vinculado a la izquierda latinoamericana. Luis es un empresario, clase media alta, con una visión más capitalista de la sociedad. Proamericano. Pro-yanqui, exactamente. O sea, porque yo no creo que Luis sea más intolerante que Leonel. Porque Danilo, que Danilo pone ese medio. Bueno, en mi experiencia sí. Porque coinciden más, ideológicamente. Con Danilo, pero ni siquiera por problema ideológico. Por ejemplo, cuando yo cuestionaba a los funcionarios, me enfrenté con la gente de la refinería, me enfrenté con todo, públicamente, están ahí en la historia. Eso no es un problema ideológico, no. Un problema ético, fundamentalmente. Usted acabó con Celso antes y ahora también. Bueno, porque yo le dije al presidente Leonel Fernández, cuando puso a Celso ahí, yo le llevé un dossier con todo la travesura que estaba haciendo Celso. Le dije, es un error ponerlo ahí. Y el presidente Fernández lo dejó ahí. Yo dejé constancia de eso, lo hice público también eso. Luego llega Danilo y Danilo sí le prestó atención. Danilo entonces se puso a Rubén Bichara. Pero llega Luis, como viene de ese mundo empresarial, y coloca a Celso. Yo le había hecho en privado a Luis, porque yo entendía que Celso no podía hacer un buen trabajo, por distintas razones que no quiero venir al caso. Y se lo planteo a Luis. No, Luis, para Luis, él es un apóstol. Bueno, había ya tú. Dejé constancia y planteé mi posición. Yo no tenía ninguna razón para dejar de ser como yo soy, por el hecho que estaba. Yo nunca he abusado de mis relaciones con Danilo ni con Leonel, ni nunca le he hecho reclamo más allá de lo que ellos piensan, de lo que ellos ofertaron, vigilante del plan de gobierno, que fue lo que nos permitió unificar dentro de una unidad amplia, diversa y plural. Y yo entonces a Luis, al presidente, en la intimidad, con la confianza que tengo con él, le hacía puntual. Bueno, Miguel, estuviste en Venezuela recientemente. Sí. Llegaste en estos días. ¿Cuál es la situación que viste? ¿Cuál es la situación del gobierno? Cómo hay mucha gente que especula de traiciones, de divisiones internamente, el proceso de transición, qué tanto es cierto lo que dice Trump, que está dirigiendo eso. ¿Qué recoge de tu visita? Mira, primero debo aclarar que mi visita es una visita de un sentimiento particular, de reafirmar momentos difíciles para la historia de ese país, para el continente, a decirle, vengo a reiterarle, a reafirmar mi amistad con ustedes, más allá de la identidad política de ese proceso. Fue una satisfacción personal para mí, de reafirmar lo que yo soy con los amigos, estar en la buena y en la mala. Es un momento que se tiene miedo de ir a Venezuela porque está amenazada, tiene un submarino ahí parqueado y tienen todos esos barcos, ellos no han desmontado nada de eso. Entonces, es lógico pensar que en cualquier momento se puede producir una agresión, una nueva agresión. Y eso temoriza a la gente. Yo fui del domingo, regresé el lunes. Un viaje de hora. Me vi con Delcy, con el cual me una vieja amistad. Me vi con los hijos del presidente. Pero básicamente, este que está aquí es Nicolásito, que es diputado y es encargado de Secretaría de Culto. ¿Cuántos hijos tiene Maduro? De Maduro es Nicolásito. ¿Y Cilia dos? Sí, no, 3 tiene Cilia. Y ahí estaba incluso la familia, porque estaba la nieta mayor de él en esa cosa. Y bueno, cumplí con eso. Me reuní con Delcy en su casa, como siempre acostumbramos a hacerlo. A veces nosotros cenábamos en la casa de ella, el presidente y yo. Y ahí fue más profunda la conversación
con relación a qué pasó, por qué pasó y cuáles son los niveles de contaminación, porque evidentemente que hay un nivel de contaminación en las Fuerzas Armadas, están penetrados. Ellos tienen herramientas muy eficientes de la seguridad y de su poder armamentista, pero nada de lo que ha sucedido podía suceder si no había un infiltrado que fue el que condujo a eso. Ya quién o quiénes le compete a ellos, pero no hay duda, ellos están claros en eso. O sea, la presidenta tiene o cree en esa teoría, en esa hipótesis de que hubo un nivel de penetración, de infiltración. Sí, claro que sí. Aunque claro que no le pido que lo cosa, pero yo le vi unas declaraciones en un medio, creo que de fuera, que usted dijo que a Nicolás lo habían traicionado de ahí y que el tiempo va a decir prontamente que... Yo siempre he dicho en los programas, incluyendo este mismo, que el objetivo era Nicolás. Pero yo pensaba más bien del magnicidio. Es extraño que ellos hicieran una extracción, soy yo en vivo, que tiene una presa que le coloca mejor condiciones para negociar, y con los propósitos que tiene Donald Trump, básicamente con las riquezas naturales de Venezuela. ¿Y es verdad que él está negociando eso con él? Había una hoja, ¿con quién? ¿Con Trump? ¿Quién? Delcy Rodríguez. Sí, pero lo de Delcy lo que está dando continuidad a una hoja de ruta que ya se había comenzado. Porque deben decirlo. O sea, Maduro estuvo negociando con Trump. Había una hoja de ruta. Mira, en medio, todo el tiempo ha habido un contacto. Y el mediador era Qatar, en el cual se reunieron, y el Emir de Qatar era el garante de esos diálogos. Muchas de las cosas que se están haciendo ahora no es a propósito del apresamiento de Nicolás. La liberación de los presos políticos, por ejemplo. No, eso estaba contemplado. Incluso Zapatero, el de España. Malo como el diablo eso. Bueno, pero él ha hecho un buen papel porque él, silenciosamente, ha contribuido a la libertad de muchos presos. Él. No, él se los atribuyó en España, él se atribuyó que esos presos están liberados por él. Zapatero. ¿Cuál? ¿Lo de ayer? Sí, que él es que ha liderado eso. No, bueno, yo no sé, él ha hecho su papel de una diplomacia de paz. Pero a su manera. Con respecto a las negociaciones con el petróleo, Miguel, dentro de la hoja de ruta, si usted lo maneja, que dice que se había establecido, estaba lo que está tratando hoy la presidenta de Venezuela con la administración de Trump. Eso estaba contemplado. No solamente con las empresas norteamericanas. Fíjate que hay una empresa norteamericana ahí, que es la Chevron, que en medio de toda esta tempestad no se ha movido de ahí. Ellos necesitaban hacer eso por lo siguiente. Ellos tienen la reserva más grande del mundo, pero el procesamiento del petróleo no basta con que tú tengas la materia prima. Necesita otro aditamento para poder procesarlo. Y eso le había reducido su capacidad de producción, porque el bloqueo es fuerte. El bloqueo no solamente de no comprar a Estados Unidos, que los aliados de Estados Unidos están condicionados a asumir esa postura. Y a través del Tesoro y la OFAC, los países que tienen relaciones con ellos, que establezcan un comercio a espaldas de ellos lo sancionan, lo presionan, lo condicionan. Entonces, ellos están necesitados de poder aumentar, volver a su producción nacional de petróleo, y era imprescindible permitir sociedad con empresas grandes de diferentes países. Ahí está Resol de España, está la Shell, y está la empresa norteamericana. ¿Por qué? Porque le van a llevar tecnología y van entonces a producir mayor cantidad bajo el control del Estado venezolano, no como dice Trump, que es el que va a comprar y que va a vender. Y va a manejar el dinero. Y va a manejar el dinero. Y va a manejar el dinero. Eso son bravuconerías de Trump. Eso es un problema lesivo a la soberanía. ¿Y qué papel juega en este escenario, si lo puedes comentar o si lo sabes, de negociación, el hecho de que Nicolás Maduro y su esposa estén presos en una cárcel federal? ¿Se está sobre la mesa su liberación? ¿Se está negociando qué sobre Maduro? Bueno, el lunes pasado, los dos abogados que tienen ellos se reunieron con Nicolás. Fíjense que
una de la narrativa era que existía un cartel de los soles y que para justificar este estigma de narcoterrorismo, Nicolás encabezaba el cartel de los soles. Resulta que cuando lo extraen, lo llevan a Estados Unidos, lo presentan ante la fiscalía desconoce esa calificación del cartel de los soles, nosotros no sabemos de eso, y saca eso. Entonces, si saca eso, y lo que están es diciendo que tú presides un cartel de los soles para el narcotráfico y demás, y la fiscalía de entrada elimina eso. Quitó el término, pero dejó el cargo. Dejó el cargo, sí, pero... Quitó el término, no tengo evidencia para que hay un entonces, cartel. Ahora, el cargo de narcotráfico sí se lo mantiene. Se lo mantienen. Miguel, ¿y qué sentido? Pero perdón, los abogados hablaron y hay alguna información sobre cuál es la... Sí, yo ya en el elaborado lo paso a seguir. Creo que ya le van a permitir la visita diplomática. Me han permitido llamada, hice una llamada, aunque hasta el lunes que estuve con ellos, la llamada no conectó, pero después un mensaje, ya le están permitiendo hacer cosas. Y yo creo que sí, que Trump va a utilizar esta presa como presión de negociación dentro de su ambición, dentro de su hegemonismo, dentro de su injerencismo, y que no ha ocultado lo que él quiere. ¿Y hay posibilidad en esta transición, Miguel, de que se le dé espacio a la participación de la oposición política real? No la de mentira que está ahí adentro, la real. ¿Hay posibilidad de que participen en la transición? Mira, ellos están actuando conforme a lo que establece su constitución. Fíjate que hay que ver si hablan, si está la constitución. Por eso este estado de excepción le permite 90 días, 45-45. Yo no sé si habrá algún tecnicismo jurídico constitucional que le permita, bajo cualquier argumento, extender el periodo. De lo contrario, están limitados a lo que establece la Constitución. A convocar elecciones en 90 días. A convocar elecciones. A partir de 90 días, no sé si aparecerá un tecnicismo que le pueda alargar el estado de excepción, pero bueno. María Corina, que primero ustedes vieron lo que dijo Trump de María Corina en su primera intervención. Hombre, ¿qué dice hoy? Después que la vea, porque sabe cómo es. Se va a ver si, sí, porque él es así. A lo mejor cambia de opinión esta tarde. Sí. Entonces, María Corina no unifica siquiera a la oposición. Porque un sector de la oposición participó recientemente en las elecciones de la Asamblea, y en las elecciones de la gobernación. Y están. O sea, le han dado legitimidad a ese proceso. ¿Sí? Esa es la principal crítica a la oposición, que dicen una cosa y hacen otra y están avalando ese proceso. Bueno, tienen su lectura. Evidentemente María Corina en lo personal es sí, muy pero no pueden leer algo que yo siempre le he dicho a usted, que fue un proceso que Maduro no pudo demostrar que ganó las elecciones. Bueno, pero espérese, hay un tribunal, un Consejo Nacional Electoral, lo que es aquí la Junta Central Electoral, es el árbitro de esto. Si la parte ese árbitro era nada. No. Si la parte tenían todo el derecho a objetar el árbitro, porque no les generaba confianza, era su derecho. Pero si ellos se fueron a ese proceso y aceptaron ese árbitro, es el árbitro que tiene que determinar quién ganó y quién perdió. Freddy Sandoval, ¿tiene alguna pregunta? No, ya. Miguel, se nos termina el tiempo. Por lo que usted ha contado aquí, el presidente Abinader lo contactó estando usted en Brasil. De Brasil usted viajó o vino aquí, pero estuvo en Venezuela. Es decir, que el presidente de la República Dominicana sabía casi con seguridad que usted tenía en programa ver a la presidenta en funciones de Venezuela. Yo le pregunto, ¿hubo algún mensaje de la presidenta en funciones al presidente Abinader, del presidente Abinader a la presidenta en funciones a través de usted? No. Ellos están muy dolidos por todo lo que se apreta a la República Dominicana. Se dice que incluso de esos aviones bombarderos salieron de aquí en una parte. Dice Venezuela. Eso no es verdad. El gobierno dominicano lo ha negado. Mira, Oscar. Aquí no hay esos aviones, Miguel. ¿Eh? Aquí esos aviones no han pasado por aquí. Todos los aviones que están parqueados ahí en San Isidro. Sí, son aviones de recarga, de abastecimiento, de combustible y equipo. No tienen armamento. Bueno,
Pero Venezuela cree eso. ¿Pero que usted por qué tienen que utilizar el territorio dominicano para eso? República Eso es Dominicana colabora con lesivo a Estados la soberanía. Hay un acuerdo que firmó Leonel, primero Balaguer y después ratificó Hipólito, de colaboración contra la lucha contra el narcotráfico. Pero nunca había sucedido eso, de que se aparquearan esos jugueticos Han ahí. venido antes, sí. Cuando yo me iba para Venezuela, que yo miré para abajo y vi esa fila de aviones militares norteamericanos, sentí un gran dolor, porque yo pienso en la soberanía. El presidente y cualquier Pero ciudadano... no tiene ningún dolor que el círculo de seguridad de Maduro fueran todos cubanos. Eso no es una intervención de otro país. No, eso es un proceso de cooperación, Y nosotros también, y nosotros tenemos de internacionalismo. esta misma cooperación la tenemos nosotros con Estados Unidos. Miguel. Igualita que la cubana. 5 segundos. ¿Hay un próximo encuentro pautado con el presidente Abinader? Ya el hielo se rompió. Ya a cualquier momento. En la parte... Sí, no. Te tiran por WhatsApp. No. Nosotros- ¿Están restablecidas las comunicaciones telefónicas? están Ya restablecidos, usted quitó sí. el bloqueo. Ya quité el bloqueo. Bueno, gracias, Miguel. Yo espero que se lo quiten a Cuba. Pues ya yo Eso es más difícil. quité el bloqueo. Usted no dijo nada de Diosdado O la Cabello. democracia tal vez viene también. Diosdado Cabello está vivo. Claro. Pero salió anoche en la rueda No, de porque él no prensa. habla ya. No está de ¿Cómo que no habla? guapetón. ¿Cómo él tiene un programa que habla No, todo? él dejó el mazo, fue. Bueno, Por gracias. el mazo. Gracias, Hablando Miguel Mejía. Nos despedimos. Mañana es viernes.